Buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy no nos acompaña José Irazábal, pero vamos a estar llevando adelante este programa. En el inicio, comenzando con lo que ha sido en estas últimas horas la definición del Congreso del PIT-CNT eligiendo su mesa representativa, y si bien hubo intensas negociaciones hasta último momento para lograr una lista única, ese acuerdo no fue posible. Ganó la lista 1 y hoy tenemos aquí en Poder Pensar a Juan Castillo, que lideraba precisamente esa lista. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo se tomó con frustración el hecho de no haber logrado una lista única? Sí, de parte nuestra sí. Todos los sindicatos que después terminamos conformando la lista 1, esos 29 gremios, habíamos dado batalla para que efectivamente lograr, independientemente del debate y la discusión en el Congreso y las polémicas que se generaron, ir al mismo tiempo construyendo una lista única que reflejara, más que nada, que emitiera un mensaje hacia el conjunto de los trabajadores que en nuestra clase es posible confrontar opiniones, debatir, tener posiciones en contra, pero después construir una dirección por todos los postulados. Bueno, eso no fue posible. Entonces nos queda una sensación amarga. También es estatutario, hay que decirlo, no es que sea una cosa alarmista, tremendista, porque se llegó al voto secreto. Pero no ocurría en los últimos años. No, por lo menos creo que el anterior fue el 6º Congreso en el 97, hace algunos años que habíamos ensayado la otra figura, la figura inicial, que es esta. Pero bueno, después, obligado por las circunstancias, tuvimos que armar esa lista conformada por sindicatos de las más diversas expresiones desde el punto de vista productivo del país, que la prensa escrita dio por titular lo que parecía más una elección del Plenario Nacional del Frente Amplio que una elección del sindicato. Se dice que ganó el Partido Comunista, ¿es así? Sí, a ver, si yo tuviera un poquitito más de ego del que tengo, entonces me encantaría, loco la vida, dejo el titular y quieto. Eso sería no ser justo con los compañeros y compañeras que integran los demás sindicatos. Además con el mío mismo. Sindicato que me propone a mí como candidato desde hace años para el movimiento sindical es el sindicato portuario, el que yo integro. Y allí no todos son comunistas, hay de las más diversas opiniones políticas. También había comunistas en las otras listas. Sí, además el cruce es el mismo, ¿no? O sea, a las otras listas les pasa absolutamente igual, porque hay representatividad de gremios, de sindicatos que tienen una otra opción, que me parecen válidas, pero lo que me parece mala señal es que todo el mundo crea, bueno, todo el mundo no, porque ponen que hay una lista del Partido Comunista y aliados, otra de articulación, lo que no quieren decir que son del Frente Libre Serén, ni vertiente artiguistas, astoristas, pero lo maquillan, y la otra es de COFE y de SA, como si no pensaran políticamente y si no militaran políticamente, ¿no? Entonces, los medios de prensa escritos hacen que se desvirtúe lo que fue efectivamente un congreso. Nadie me preguntó nunca por las resoluciones, cuál es el mandato, cuáles son los postulados de los trabajadores. Todos plantean si los comunistas somos más, si los socialistas menos, si articulación un poquitito menos, no tiene gracia. Ya vamos a ir a ver qué definió el Congreso, pero un poquito más. ¿Solamente los medios de comunicación tienen la responsabilidad de que se hable de a qué partido pertenece o a qué sector pertenece cada dirigente? ¿O hay también en la interna sindical hoy una definición y una pelea política más allá del lugar sindical que se tiene? Si hay de parte de algunos dirigentes sindicales un dejo político, a ver, desde que yo me conozco el anticomunismo existe, se disfraza de distintas maneras, más en sociedades como la nuestra, ¿no? Y eso a mí, pila de gente en una peluquería me dice, Castillo, usted lo conozco, yo coincido siempre con usted, qué lástima que sea comunista. En la sociedad en que vivo. A mí me da pena que él no entienda lo que han dado los comunistas en el país. O sea, lo que trato de diferenciar no es un problema mío. Yo no tengo un sentido vergonzante de lo que soy, pero desdibuja el papel de los sindicatos. Para mí hay clara intencionalidad. Yo nunca dije medios de comunicación, ¿eh? Yo siempre trato de hablar correctamente el español, más allá de que me comas todas las heces posibles, habidas y por haber, pero medios de prensa escritos son los diarios, lo que te colocan el titular en el kiosco de mucha gente que lo único que hace es ese titular. Y esa gente, en vez que terminó el Congreso del PIT-CNT, que hay esta plataforma que demandan tanto aumento de salario, dice cuánto salió el Partido Comunista, cuánto tiene el PVP, cuánto el Partido Socialista. Eso es una caricatura del Congreso de la Central. ¿Y no hay una lucha interna por sectores, por tener el poder de allí dentro de la Central? Lo que hay es, sí, concepciones, hablar de concepciones, filosofía. La ideología de la clase es una sola, sí, la ideología de la clase. Después hay expresiones políticas partidarias, es una cosa muy distinta, es muy distinta. Peleas por los métodos.
Sí, hay, está claro. Orientaciones del método, del estilo tal como tenía ADEOM antes, no es un método que compartimos, pero esto no preciso explicarlo yo, se da cuenta la gente. Pero bueno, son perfiles que toman los sindicatos que adquieren determinada expresión. Los Sí, que... mira, de esto hablo 3 días de corrido, pero pasaría a dejar de ser el rol dirigente sindical para hablar de política, ideología, que también me apasiona, pero trato de no confundir los roles. El sindicato estatal SCOFE se define como que es el gran triunfador dentro de estas elecciones porque había marcado una tendencia distinta a la mayoría y además obtuvo más cantidad de cargos. ¿Es un gremio que se está fortaleciendo dentro de la central? Yo escuché, no pude ver el partido porque estábamos en el Congreso de Uruguay-Bolivia, pero escuché la declaración del director técnico, se fue loco la vida porque dice que triunfó Bolivia, porque el otro hizo los goles con pelota quieta, como si no valieran. Terminó la selección del PCNT, todo el mundo se abrazó y todo el mundo festejaba algo. A mí me parece bárbaro que todo el mundo festeje. Ahora, yo no quería elección por lista, pero tuvimos que presentarla, y una tuvo mayoría con respecto a las demás. A ver, yo no puedo venir acá con cara de derrotado y perdedor si fui el más votado, si fuimos integrante de la lista más votada. Los gráficos están locos la vida, tuvieron un cargo y dice, menos mal, salimos, ganamos, nosotros triunfamos. COFE cree que ganó, Articulación dice, quedó claro que somos la mayoría. Que lo que analicen quienes tienen que analizar políticamente, pero yo no voy a hacer. Tenemos más votos, tenemos más respaldo y hay que trabajar ahora por las cosas que quedaron. Castillo, ¿y qué los diferencia? Finalmente se presentaron varias listas. ¿Y cuáles son las principales diferencias? La nuestra solamente haber trabajado por una lista única. Eso fue lo que dijimos desde antes del Congreso, durante el Congreso y todo lo demás. Todos aquellos que trabajen por conformar una dirección única, como una señal para el trabajador y la trabajadora era importante, bueno, vamos a seguir hasta el último momento y después nos quedaremos, porque los demás armen su lista, quedaremos un núcleo que terminó siendo de 29 sindicatos. Ahora hay que definir la integración de la mesa representativa. No, mesa representativa se eligió. Del secretariado ejecutivo. Ejecutivo. ¿De cuántos integrantes va a tener? También allí hay algunas diferencias. ¿Qué importancia tiene cuántos sean? ¿Por qué se pelea por eso ahora? De nuestra parte, no tener más zánganos que vayan a pasear los martes. A ver qué fue lo que hicimos todo lo demás y ellos anotar en una libretita. Eso está pasando hoy. La dirección que quedó electa. Ustedes tienen que saber que habían 19 o 20 miembros del secretariado ejecutivo, 14 tenían voto, 1 no tenía, 2 eran invitados permanentes y 3 o 4 suplentes participaban las veces que quisieran, pero solamente 4 o 5 compañeros podían dar cuenta por responsabilidades concretas que tenían. El resto no tenía función, no tenía tarea, iba solo los martes a debatir, a discutir o a escuchar el informe de los demás. Nosotros creemos que eso no puede pasar en el movimiento sindical, que cada cual tiene que estar sentado con una tarea concreta porque trabajo hay, tareas hay. El problema es que ha quedado notoriamente distorsionado y hay algunos que tienen que dar cara por más tareas en función de que los demás le dedican pocas horas, ¿no? Hay quienes han llegado a decir públicamente, dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo una vida por delante y los demás que vivimos en un zapallo. Entonces, nosotros vamos a poner ahora ¿cuáles son las funciones que habría que cumplir? Organización, finanzas, propaganda, interior, derechos humanos, las que hayan. Vamos a poner, y luego a cada una de esas responsabilidades habría que buscar el perfil del nombre del que reúna las condiciones para estar al frente de ello. Es la tarea que le queda a la mesa representativa. La elección ya terminó, ya pasó. Fue un momento político y no un hecho. El hecho político fue el Congreso. Y bueno, a partir de ahí tenemos que trabajar. ¿Y va a haber acuerdos sobre eso? Acá nada es fácil en el movimiento sindical, yo lo explico así tan fácil, después vamos a estar 3 o 4 horas así debatiendo, discutiendo, y otra vez saldrán quienes digan ganamos, y otra vez otros van a decir no nos tuvieron en cuenta. Pero bueno. Ahora, su argumento parece claro cuando llama a sus compañeros de zánganos que van a trabajar solamente los martes. ¿Ese argumento no tiene peso en la interna? ¿Qué le refutan a esa afirmación? En esto que yo digo coincidíamos todos, en la previa, pero en la previa del Congreso hay muchos discursos para la tribuna, ¿no? Ahora pasó el Congreso. Está la fotografía del resultado electoral. Ahora hay que elegir los perfiles que tengan las compañeras y los compañeros electos para tal o determinada responsabilidad y que rindan cuenta por ella. Pero ahora todos quieren estar en la foto también, ¿eh? Entonces eso nos va a pasar seguramente. Y bueno, saldremos de toda esta etapa de congreso, debate, elección, designación del secretario ejecutivo y después, bueno, que alguien se dé cuenta de que la vida no paró porque estaba el PCNT en un congreso, continúan, hay ocupaciones de empresas metalúrgicas, se ocupó el molino en Pando, que sigue
la necesidad del convenio de los trabajadores bancarios, el resto de los problemas continúa. ¿Esto tiene que ver también con un sindicato, con una central obrera que está más cerca del gobierno o que ha logrado más acuerdos y triunfos en esa pelea con la patronal y con el gobierno también, que hace que haya menos trabajo, llamarlo de alguna forma, para pelear dentro de la central? Ojalá que hubiera menos trabajo. Yo terminé el Congreso y me tuve que ir a trabajar. Y después tenés que andar dando explicación a la gente de qué vivo, qué hago. No sé, a algunos ya le contesto que yo vivo de rentas, ¿viste? Que acá a alguien se le ocurrió una vez en el gobierno colorado decirle, vos ganate la plata en tu casa y nada más. Pero bueno, y además los problemas de los trabajadores, también seguimos en el puerto, terminé anoche una asamblea a las 11:30 de la noche, ahora llego al programa después de una asamblea de 6 horas de duración. O sea, los debates y la discusión de las tareas siguen siendo diarias, siguen continuando las tareas. Yo no creo... Hubo una intervención, no es mía las palabras exactas, pero las comparto plenamente, más que yo creo en la elaboración colectiva, por lo tanto, no importa quién lo haya dicho, me apropio de ella, porque me pareció muy claro un compañero en el Congreso cuando descalificado por corrientes que dicen que este es un gobierno igual que el neoliberal que el anterior y que en algunos dirigentes sindicales son más amigos del gobierno, él sabía decir, yo soy bancario. Estoy de acuerdo que estamos en mejor situación en el país ahora que con los gobiernos anteriores. Pero hace 10 meses que estoy en conflicto. Yo no tengo amigos en el gobierno, si no, no tendría 10 meses de conflicto. Pero tengo la capacidad de discernir que hay cosas que está haciendo el gobierno que están bien, y no puedo dudar en decir que están bien, y hay cosas que estamos en contra y por eso nos movilizamos y peleamos. Me parece que esta tiene que ser la actitud del conjunto del movimiento sindical. No importa qué color político, qué signo o qué grado de cercanía tenga con nosotros. Lo que marca en la cancha es, hay puestos de trabajo para todos, en condiciones dignas, con salarios que le permitan vivir decorosamente, no se generan conflictos, y si se genera conflicto, ¿de qué lado está el gobierno? ¿Otra vez del lado de los de siempre, como los gobiernos anteriores, con los empresarios? ¿O efectivamente aquí ahora hay una nueva concepción en la cual se privilegia a los sectores que siempre tuvieron menos? Me parece que eso nos permite hablar con honestidad política e intelectual, que las cosas que hacen el gobierno están bien, las aplaudimos, las impulsamos. Las que están mal, bueno, hermanito, lamento mucho, pero primero negociamos y después nos movilizamos, porque ese es nuestro rol, no tenemos otro. Una de las áreas que parece no estar funcionando, por lo menos está en conflicto por estas horas, es la metalúrgica. Hay varias plantas que están ocupadas. Vamos a volver más adelante con este asunto. Juan Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, por favor. Hacemos una pausa, ya regresamos.